Buenas tardes, doctor, ¿sí se escucha? Sí, doctor. Andrea, Brenda, Sofía, Cristal, Marco, María Estela, ¿me escuchan? Sí, Contesten, doctor. ¿me Buenas escuchan? tardes. Doctor, ¿sí se Sí, escucha? doctor. Sí, doctor, sí se le escucha. ¿Me escuchan, alumnos? Sí, doctor. Sí se escucha, Sí, doctor. Brenda, doctor. Felipe, ¿me escucha? Sí, doctor. Ok, contéstenme pues para yo escucharlo, ¿ya? Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Voy a hablar sobre oxigenoterapia y sedación. Ya ustedes saben cómo yo dicto mis clases, ¿no? De todas maneras les recuerdo por si acaso si hay alguno que no, que no se recuerde. A mí me gusta preguntar durante toda la clase y el alumno, la alumna me tiene que contestar. Si no me contesta, yo le consigno falta en cualquier momento. Al alumno que yo le pregunte, le puedo volver a preguntar en otro momento. ¿Ok? O sea, y me gusta hacer preguntas de lo que he explicado 2, 3 o 4 láminas anteriores. Entonces, me gusta que estén atentos. ¿Ok? Ya. Bien. A ver, comencemos. Andrea Ponce, ¿me escucha? Sí, doctor. Buenas tardes. ¿Me No le escucha? escucho yo. ¿Se me escucha? Yo no les escucho. Debe haber algún problema. Y eso es importante para la comunicación, ¿no? Ya. ¿Me escuchan ahora, jóvenes? Sí, Andrea, Doctor, ¿sí doctor. puede escucharnos? Doctor, ¿nos escucha? pongan en el chat que se escucha, por favor. Ya, ok, vamos. Bueno, la oxigenoterapia y la sedación. Entonces, la oxigenoterapia
¿no? Vamos a distinguir qué cosa es la aplicación del oxígeno medicinal. La oxigenoterapia es la aplicación del oxígeno medicinal, ¿no? Ya había, yo les había explicado, acabo de estar teniendo una reunión con la doctora Herencia, y me dice que no les han hecho clases de oxígeno terapia, ¿no? A pesar de que el oxígeno no lo han considerado como un medicamento. Entonces, eso está muy mal. Gasoterapia es la medicación de las vías respiratorias utilizando gases medicinales. Entonces, el oxígeno es el único gas medicinal. Bueno, si tomamos en cuenta que medicamentos es todo elemento que contribuye al restablecimiento o mejoramiento de la salud, entonces el oxígeno viene a constituir un medicamento o un fármaco, ¿no es cierto? Lo que pasa es que no está, pues, no es una pastilla, no es una inyección, entonces no lo consideran como tal. Las características del oxígeno son estas, ¿no? Bien. El oxígeno medicinal tiene unas características, como ustedes, por ejemplo, cogen un antibiótico, un corticoide, o lo que sea. Entonces, ustedes tienen que saber la estructura química, ¿no es cierto? Si es la dosificación, la concentración, la presentación, etc. Igual es el oxígeno, no tiene por qué ser diferente. ¿Estamos? Bien. Entonces, estas son sus características que ustedes tienen que conocer, ¿no? Las unidades del oxígeno medicinal, ¿no? La unidad de medida, así como en los otros fármacos son miligramos, acá es el metro cúbico, ¿ya? Las condiciones son a 21 grados centígrados, ¿no es cierto? Esta condición. Pero el oxígeno está, como ustedes saben, todos los fármacos están condicionados, ¿no? En, en un frasco, ¿no? En una cápsula, en una ampolla. Bueno, el oxígeno está en un balón, ¿no es cierto? Una botella. Y está a una temperatura de menos 183 grados centígrados. ¿Ah? Esta es la solución, la composición, ¿no? de física. Es un fármaco que está en solución física, se disuelve en la sangre fácilmente, y depende de la presión parcial de oxígeno, obviamente, de la curva de oxígeno, etcétera, ¿no? En su solución química se combina con la hemoglobina, más o menos 1 gramo de hemoglobina combina 1.34 mililitros de oxígeno. O sea, hay una afinidad del oxígeno, de la hemoglobina por el oxígeno, y el oxígeno por la hemoglobina. Hay otros fármacos que tienen mayor afinidad que el oxígeno hacia la hemoglobina, ¿no? Bien. Entonces, no todos los balones de oxígeno son verdes, por si acaso. El oxígeno se ha hecho muy popular con el COVID, ¿ok? Con el COVID. Y si usamos la nomenclatura norteamericana, el oxígeno sí es verde, pero si usamos la nomenclatura inglesa, el oxígeno es un balón blanco. Porque pueden haber, de acuerdo a la nomenclatura, pueden haber mezclas o cambios y aplicar un aire o un CO2 en vez de oxígeno, o aire en vez de oxígeno puro, ¿no? Entonces eso hay que conocerlo bien. No todo balón verde es oxígeno, ¿no? Muy bien. La fase gaseosa del oxígeno, para que sea medicinal, en su fase gaseosa debe tener una composición de 99.5%. ¿Ok? Entonces, últimamente con el COVID esto ha variado. Se considera oxígeno medicinal aquel gas, ¿no? Que tiene hasta 95% de dicho gas en fase gaseosa, ¿ya? Esto porque había unas empresas, los transnacionales generalmente manejan esta cantidad, y entonces excluían a las empresas nacionales. Entonces ha sido modificado ante la necesidad de contar con oxígeno medicinal. Entonces, hasta 95, hasta 99.5 más, se considera que es un oxígeno medicinal. Esto les digo yo porque ustedes en algún momento pueden ser directores de un hospital, de una clínica, y cuando uno compra un fármaco le tienen que dar las especificaciones técnicas de ese producto que ustedes compran.
¿Ok? Bien. Entonces el oxígeno se prescribe como cualquier fármaco y por lo tanto tiene sus indicaciones y su posología definida. Como en este caso, digamos acá tenemos las tabletas, las pastillas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en el caso del oxígeno ya hemos dicho que son metros cúbicos, ¿no? Acá dice una tableta cada 8 horas, que son 50 miligramos, por decir, o 100 miligramos, o 500 miligramos. Igual el oxígeno se va a dosificar, ¿ya? Este es el color azul del óxido nitroso o gas hilarante, ¿no es cierto? Entonces, la oxigenoterapia. El objetivo principal es aumentar la tensión alveolar de oxígeno pulmonar con el fin de contrarrestar la hipoxemia resultante del aumento del trabajo pulmonar y miocardio que está desencadenada, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es pues entonces la indicación de la oxigenoterapia que viene a ser, ¿no? La hipoxemia, ¿ya? Así como, ¿cuál es la indicación para dar un antitérmico? Tener fiebre. ¿Cuál es la indicación para dar un antialérgico? ¿No? Entonces, es que hay una reacción alérgica, etcétera, etcétera. Entonces, la oxigenoterapia está para mejorar, ¿no? La tensión de oxígeno a nivel alveolar por existencia de algún tipo de hipoxemia, ¿no? Porque ustedes saben que hay varios tipos de hipoxemia. Bien, entonces acá tenemos la hipoxemia hipoxémica, la hipoxia hipoxémica. La hipoxia hipoxémica, ¿no? Es producida por un bajo nivel de oxígeno expirado, o el porcentaje está bajo. Uno de los ejemplos más claros ahí que ahora que juega Perú, que va a Bolivia, ¿no? Entonces si va a Bolivia, la altura hace que la concentración de oxígeno sea menor. Entonces el aire inspirado allá tiene menor cantidad de oxígeno y por lo tanto, si hay un esfuerzo desmesurado, se puede formar una hipoxemia, ¿no? También se va cuando la persona hipoventila. Cuando hay una depresión del sistema nervioso, una sedación, ¿no es cierto? O consumen drogas, entonces hay una depresión del sistema nervioso central, hay depresión y se puede producir hipoxemia, etcétera, etcétera. Otro tipo de hipoxia es la hipoxia circulatoria. La hipoxia circulatoria es debida por problema de bomba, ¿no? Es por problema circulatorio, un problema de bomba. Es lo que se llama la hipoxia por estancamiento. Es una disminución o una alteración del gasto cardíaco, ¿ya? Entonces aquí hay buen oxígeno, pero el que no transporta bien es el corazón, por el gasto cardíaco alterado. La hipoxia anémica, entonces el transportador del oxígeno es la hemoglobina. Si hay baja hemoglobina, entonces puede haber una hipoxia. Y también la hipoxia histotóxica, que puede hacerse por envenenamiento de algún elemento extraño, como puede ser cianuro, el CO2, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, el oxígeno, pues, como cualquier otro fármaco, tiene sus propias indicaciones, ¿no? Su posología en porcentajes de concentración, ¿no es cierto? Y por volumen, litros por minuto. Esa es la forma como se debe prescribir. También, como cualquier otro, usted puede decir, bueno, vamos a tomar antibiótico cada 8 horas, por 10 días, por 5 días. Acá también, ¿cuánto tiempo se va a aplicar? Como cualquier otro fármaco. Y la forma de aplicación, oxígeno en forma simple, con ventilación, y puede generar algunas complicaciones como cualquier otro fármaco. El oxígeno no puede ser tóxico, sino alto. Entonces recordemos un poquito, ¿no? ¿Qué cosa es la hipoxemia? ¿No? ¿Y cuáles son los valores? ¿No? Si nosotros utilizamos la presión, hipoxemia se considera de la presión arterial de oxígeno menor a 60 mililitros de mercurio, ¿no? En la fracción inspirada de oxígeno. O sea, si nosotros respiramos una fracción inspirada de oxígeno baja, ¿no es cierto? Y entonces, y que esta llega a menos de 60 mililitros cuando se hace el AGA, se considera hipoxemia. Cuando se usa la pulsoximetría, se considera en porcentaje, ¿ok? Entonces, menos de 90 o menos ya se considera hipoxemia, ¿no? Muy bien. Entonces, las indicaciones de la oxigenoterapia es la hipoxemia. Cualquiera de estos dos valores puedes utilizar la pulsoximetría o puedes utilizar el AGA, ¿no? Ya. La hipoxia tisular
A ver, a ver. Un momentito. Ya. ¿Me escuchan ahora? Creo que me escuchan mejor, ¿no? Ya. Gasto cardíaco disminuida. Ya. ¿No? Problema de bomba. A ver. Juan Evangelista Quisca. ¿Me escucha? Sí, doctor. ¿Me escucha? Contésteme, por favor. Estoy hablando, doctor, ¿me escucha? No es. Yo no escucho ni me escucho. Él sí me... Ah, yo tengo acá. A ver, Marco Muñante, Marco Muñante, a la 1, Marco Muñante a las 2. Hola, doctor. ¿Me puede escuchar? Contésteme, Marco. Estoy hablando, doctor. ¿Me escucha? Ya, ok. ¿Qué cosa es un diestrés respiratorio? Disculpe. ¿Qué hago? ¿Me escucha? Bueno. ¿Cómo se da el oxígeno? De más simple. Sí, no se preocupe ya. La terapia con sonda nasal, el famoso bigote de oxígeno que todos lo conocemos en los hospitales. La terapia con máscara, y hay otros tipos de dar oxígeno, con máscara de reinhalación. La máscara de reinhalación es... Ahora me ven, ¿no? Creo que me ven también, ¿sí? Ya. La máscara de reinhalación es ese balón que tiene una bolsa. Cuando uno expira, hay una bolsa que se infla, ¿no? Cuando hace la exhalación o expiración. Entonces, eso se llama máscara de reinhalación. ¿Ya? Máscara con ventosa son ya formas y modos ventilatorios. Eso, si ustedes hacen anestesiología o terapia intensiva, ahí se les va. Y la intubación endotraqueal, ¿no es cierto? Que es cuando se da anestesia o cuando se hace reanimación. Entonces, esto de menos a más, del más simple hacia el más complejo. ¿No? Es como, igual que el otro fármaco, ¿no? Tú puedes dar un fármaco desde cápsula, pastillita, puedes dar en inyección y después intramuscular y después dar intravenoso. Entonces todo tiene su forma y su indicación. ¿Ya? Entonces esto aquí es un niño que está entubado y se le ha conectado un respirador y esta es la forma más completa, más perfecta, más segura, ¿no? Y más eficiente. Porque acá no hay fuga y esto se aprovecha 100% el oxígeno. Muy bien. Hay otros pacientes que tienen por enfermedades restrictivas, EPOC, ¿no? Etcétera, que se vuelven oxígeno dependientes. Entonces, porque tienen fibrosis pulmonar, asma terminal, etcétera. Como este paciente que yo me lo encontré en una tienda, ¿no? Y ustedes lo ven acá, que está haciendo su vida casi normal,
en un coche de ruedas, y acá tiene una sonda de oxígeno y acá tiene un maletincito. Entonces acá tiene un balón de oxígeno, son dos baloncitos, y la persona puede hacer una vida relativamente casi normal, no estar amarrado a una cama. Entonces, esto también, para que ustedes sepan, de que el oxígeno no solamente es porque un paciente está mal y está echado y necesita oxígeno, no. Entonces hay pacientes que tienen enfermedades crónicas pulmonares, generalmente son la mayoría, que pueden integrarse a la sociedad, ¿no? Utilizando. Entonces hay muchas formas de dar oxígeno. Entonces, ustedes como médicos generales tienen que saber y tienen opciones, ¿ya? De indicar, ¿no? Pacientes que han sido trasplantados, ¿no? Esto da mejor calidad de vida. Los pacientes son adecuadamente instruidos cómo manejar sus equipos y cuánto tiempo le dure, etcétera, etcétera, ¿no? Otras formas, ¿no? A los niños, ¿no? Que hacen inhalaciones con oxígeno, ¿no? En los niños asmáticos, etcétera, que están saliendo de neumonías, etcétera. Igualmente, para no tener hospitalizados en la casa, entonces la mamá o el papá son instruidos y se les conecta a estos equipos, ¿no? Que son unos compresores, ¿no? Que son condensadores de oxígeno, y se puede hacer oxigenoterapia en su casa, ¿ya? Y tienen la abuelita, acá tienen el compresor, toma aire ambiente y lo procesa y sale por acá el oxígeno, y la abuelita está haciendo la chompa al alumno, al nieto, y está tejiendo y está tomando su sonda de oxígeno. Igualmente acá, estos pacientes que llevan así terapia de oxígeno a domicilio son controlados cada semana, cada 15 días, se les hace el estudio de gases, viene la enfermera, le hace sus funciones vitales y le dicen continúa con lo mismo o le ajustan la terapia. Entonces esto les da calidad de vida, no se sienten enfermos realmente, ¿no? Es una cosa muy interesante. Entonces, esta es la forma, ¿no? Está el abuelito viendo a ver si pasa una viejita, ¿no? Invitarla a almorzar, y está con su sonda de oxígeno. Esto es lo que se llama terapia nasal con oxígeno, ¿no? Bigote que se llama, ¿ya? Distintos aditamentos, esto para hacer inhalación. Esta es la bolsa, ¿no? De reinhalación, ¿no? El oxígeno viene por acá, da vueltas, inspira, y a lo que expira, parte se va por la válvula hacia afuera y parte va a la bolsa. En la siguiente inspiración, coge aire del medio ambiente o del balón que viene por acá, y también coge de acá que tiene un cierto grado de CO2. Entonces de aquí hay una mezcla. Son pacientes que están saliendo de terapia respiratoria que ya no necesitan tener oxígeno al 100%, ¿ya? Los balones de oxígeno van por tallas, ¿no? A, B, C, D, etcétera, ¿no? Hasta los más grandes que tienen 10 metros cúbicos, ¿no? Esto es lo que se llama el Venturi, un sistema que entra el aire aquí a presión, ¿no? Da un montón de vueltitas por acá con unos huequitos y sale como una especie de flush, ¿no? De flush, ¿no? Para hacer inhalaciones. También se hace terapia de oxígeno con ese sistema. Esto es para pacientes que tienen problemas neumónicos, ¿no? Para humedecer el oxígeno y para pasar por aquí también terapia, ¿no? Podemos dar broncodilatadores, fluidificadores de la flema, etcétera, ¿no? Y va húmedo y en forma de microgotitas. Entonces ustedes escogerán de acuerdo a lo que deseen, ¿no? El famoso bigote, máscara de reinhalación, el paciente en recuperación. Estas son las campanas de oxígeno en los niños, ¿no? Ya que ellos no toleran estas cosas porque no saben, se lo jalan. Entonces se les pone bajo una campana de oxígeno, estas campanas se sellan, por aquí ingresa el oxígeno, ¿no es cierto? Y los niños respiran en este ambiente que está cargado de oxígeno puro. Que se llama la inhaloterapia. ¿Cómo se dosifica? ¿No? El oxígeno se dosifica por litros, hemos dicho, ¿no? Entonces, en los adultos con este sistema, ¿no? Bigote o sonda nasal que se llama, se da un flujo máximo de 6 litros. Así como los antibióticos, los otros, cualquier fármaco tiene su dosis. Uno no debe exceder esa dosis porque puede haber reacciones tóxicas, ¿no es cierto? O alguna complicación, un efecto no deseado. Entonces el oxígeno no se trata de abrir la llave nomás y que ya abre la llave y que tome oxígeno, no se trata de eso. Tiene que dosificarse. Se hace de acuerdo a la edad, al tamaño,
a la patología que tenga. Entonces, normalmente se da 4 o 5, a los adultos entre 4 a 5 litros. Pero no se debe pasar de 6 litros, ¿ya? Así, no se debe pasar de 6 litros, ¿ya? Porque si no, ya se vuelve tóxico, o empieza a producir algunos problemas, ¿ya? Bien, entonces el oxígeno normalmente es seco, a pesar de que se le trata de humedecer con una botella de agua destilada. O sea, viene acá, entra este balón por aquí, el balón sale aquí, entra este balón, aquí hay agua, se humedece un poco y luego sale por la sonda y viene al paciente, ¿no? Pero no coge suficiente humedad, ¿no? Entonces, si se da por mucho tiempo y altos flujos, más de 6-7 litros, puede producir problemas, ¿ya? Con la cuestión del COVID, se pensaba de que en las patologías, entre patologías normales o no COVID, los flujos eran de 5 a 6 litros, pero se ha encontrado de que los pacientes de COVID han recibido 14, 15, hasta 18 litros por minuto, ¿no? Entonces, es lo que se llama, ¿no?, la oxigenoterapia a altos flujos, ¿no? Para eso ya no se usa la sonda, sino la cánula de oxígeno. La cánula de oxígeno va muy metida adentro, en cambio el bigote está puesto en la nariz, nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué lesiones se pueden producir asociadas, ¿no?, a una mala calefacción y humidificación inadecuada del aire que estamos dando o del oxígeno que estamos dando? Si nosotros damos más de 6 litros por mucho tiempo, el oxígeno es normalmente seco, entonces podemos producir lesiones pulmonares, como por ejemplo pérdida de la acción ciliar, daño de las glándulas mucosas, ¿no?, aire seco a alto flujo, desorganización del epitelio de la vía aérea, desorganización de la membrana basal del epitelio, del alveolo, degeneración citoplasmática nuclear, todo esto es a nivel alveolar, descamación celular de la mucosa bronquial, ulceración de la mucosa y hiperemia reactiva. Entonces, hay que tener, no se trata pues de abrir el oxígeno y darle ahí nomás todo lo que quiera, no es así, si no se puede producir todos estos problemas que al final los pacientes pueden botar sangre por el tubo, ¿ok? Y ahí nos vamos a complicar la vida. ¿Bien? ¿No? Si nosotros, ustedes saben que los pacientes, hay unos pacientes que entre comillas viven en un estado de hipoxia moderada, como son los asmáticos, EPOC, fibrosis pulmonar, etcétera, que existe a nivel vulvar un estímulo químico de la respiración. Si nosotros damos, o sea, el cierto nivel de CO2, ¿no?, en la sangre y en el aire expirado, es, como ustedes saben, es un estimulador químico de la respiración a nivel vulvar. Si nosotros damos oxígeno puro, vamos a barrer ese CO2, entonces no va a funcionar ese estímulo, ¿no? Y los pacientes asmáticos pueden entrar en hipoxia, ¿ya?, a pesar que se está dando oxígeno. Fíjense algo que sería de no creer, ¿no? ¿Por qué? Porque le vamos a barrer el estímulo químico de la respiración. O sea, le estamos dando oxígeno, pero el paciente no hace las suficientes inspiraciones porque se les ha barrido todo el CO2 por haber tal oxígeno puro por mucho tiempo. ¿Ya? Bien. Una sintomatología que se puede presentar en pacientes que se exceden el oxígeno, ¿no? Puede simular otra patología. Por ejemplo, ustedes hospitalizan a un paciente que está con una angina o preangina, que ha venido con un dolor retroesternal, ¿no es cierto?, ahí medio cansado, un poco pálido, dolor, etc. Entonces, esta es una angina o una preangina, póngala a la UCI, ¿no? Y le hacen toda su medicación, le ponen su vía, etcétera, etcétera, y entre otras cosas le indican oxígeno. Si ustedes manejan mal el oxígeno y se hace lo que hemos estado comentando, ponen oxígeno a alto flujo y por un tiempo muy prolongado, entonces se va a producir lo que se llama la hiperoxemia. Ese paciente que está internado en UCI, ¿no?, en UCI intermedia o UCI intensiva, ¿no?, y que ya se había estabilizado, entonces de un momento a otro empieza a hacer tos, disnea de reposo, náuseas, vómitos y dolor subesternal. Entonces ustedes pueden pensar de que el paciente se está infartado, ¿no?
que estaba en preangina o angina y ahora se está infartando. Y no es así, sino que simplemente ustedes han excedido el oxígeno. Se han pasado en oxígeno y han producido todos los problemas que hemos comentado y los pacientes tienen esta patología. Entonces pueden cometer un error grave. ¿Ya? Entonces, lo recomendado es que el uso de oxígeno al 100% solo se puede dar por periodos breves. ¿Ya? Muy bien. Si nosotros necesitamos dar más de 24 horas del oxígeno, debe estar solamente al 70%. Si necesitamos dar oxígeno por más de 2 días, el oxígeno solo debe estar al 50%. Y por arriba de 2 días, todo debe estar al 40%. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿cómo hacemos del balón? ¿Lo cortamos el oxígeno? ¿Cómo hacemos? ¿No? Entonces ahí entramos a lo que hablamos en la primera lámina, que es la gasoterapia. Entonces el oxígeno que sale del balón se mezcla con otro gas, como por el CO2, o se mezcla con el aire ambiente, y el equipo te va a dar la proporcionalidad y entonces se le aporta al paciente. Ya los que hacemos, ahora por ejemplo los anestesiólogos están participando muchísimo, junto con los intensivistas, en el manejo de respiratorio de los pacientes con COVID que están en UCI. Y nosotros manejamos todos los días respiración artificial porque damos en anestesia con respiradores, ¿no? Ya nosotros conocemos. Pero ustedes como médicos siempre deben tener en cuenta esto, ¿no? De que el oxígeno, si bien es cierto para salvar vidas, también puede ser para quitar vidas. ¿Con qué se da el oxígeno? Con lo que se llama el ambú o se llama el balón, ¿no es cierto? Bien. Existen lo que se llama pues, los respiradores, que pueden ser generalmente mecánicos, presométricos, o funciona a base de presión que da el mismo balón de gas. ¿Ya? Volumétricos, porque trabajan a base de volumen, ¿no? Volumétricos neonatales, los niños manejan flujos. Cuando ustedes el próximo año hagan pediatría van a saber cuál es el flujo pulmonar, de inspiración, expiratorio, etc. Igual que el adulto, entonces ahí van a ver que son volúmenes mucho menores, ¿no? Ventiladores, este es para pediátrico, este es para adulto. Siempre que se da terapia de oxígeno se debe monitorizar al paciente. Nunca se debe dar oxígeno solo, ¿ya? Y dejarlo ahí nomás. Se debe hacer una monitorización porque se pueden producir los problemas que les he mencionado. Bien. Entonces hay que monitorizar la función cardiovascular, respiratoria, los volúmenes perdidos. El paciente puede hacer anemia y puede tener alto flujo de oxígeno, pero si hace anemia no transporta, hay baja hemoglobina, etc. La temperatura demanda más oxígeno, etc. ¿no? Entonces no se trata, como ustedes pueden haber pensado, es cuestión de abrir nomás la llave del oxígeno, ¿no? Y que allá vaya, ¿no? Que tome oxígeno el que quiera como si fuera cervecita. ¿Ok? Muy bien. Todo esto hay que monitorizar, tanto la parte cardiovascular como la parte respiratoria, la frecuencia, la saturación, etcétera, ¿no? El electrocardiograma, ver si presenta arritmias, etcétera. La presión arterial no invasiva, etcétera, ¿no? Frecuencia del pulso. Entonces, son lo que se llaman los parámetros, como ustedes ya saben. Vamos a hablar unas cuantas palabras de lo que es la sedación, ¿no? Entonces, ustedes como médicos generales, porque ustedes van a actuar como, si se quedan como médicos generales, como atendiendo patología se llama de primer nivel y de mediana complejidad. Entonces pueden hacer como médicos generales o como otra especialidad como es pediatría, ginecología, cirugía plástica, otorrina, pequeños procedimientos, ¿no? De diagnóstico o de tratamiento, ¿no? Hacer biopsias, retirar lunares, ¿no? Pequeñas curaciones, etcétera, que necesitan, que podrían ser hospitalizados, y lo cual genera estrés al paciente, alto costo, porque hay que pagar internamiento, etcétera, ¿no? El cuarto, y todas esas cosas, que se puede hacer haciendo este método de lo que se llama de sedación, ¿ya? Veamos de qué se trata. Vean acá que hay un personaje que simula que se siente que está flotando en el agua, ¿no? Muy feliz. Es una sensación parecida de lo que se da en ¿no? Entonces, como yo les decía, en la práctica médica van a encontrar varios casos, ¿no? Tanto médicos quirúrgicos, ¿no? En que pueden hacer procedimientos. Entonces, aquí se combinan dos cosas. Para evitar hospitalizar a un paciente, gastar un montón de plata, entubar al paciente, postoperatorio, etcétera, etcétera,
se puede hacer lo que se llama la sedoanalgesia, ¿no? Una persona está sedada y al mismo tiempo se le da analgesia o anestesia, ¿ya? O sea, el paciente se mantiene semi despierto o semi dormido, que no pierde la conciencia en un momento y mantiene sus funciones vitales. Es un estado intermedio entre el sueño profundo y el estar totalmente en vigilia, como supongo están ustedes en su casa, ¿no? Bien, baja los costos porque no necesita hospitalización. Si ustedes saben hacer este método, lo pueden utilizar con seguridad, ¿ya? Bien, entonces la sedación consciente se llama sedación y consciente porque el paciente está con los ojos cerrados, se le caen los párpados, pero no está dormido. Y si tú le dices, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Claudia Stephanie o Jaime Lenín, ¿no? O Katia Patricia, ¿no? Entonces, ya, y se vuelve a quedar como que se le caen los párpados y así. Por eso se llama, ¿no? Sedación. Y no hay depresión respiratoria y el mantenimiento de la conciencia es adecuado, ¿ya? El paciente permite estar sedado y analgesiado, es un término, analgesiado, y puede responder a preguntas de estímulos sonoros o táctiles, ¿no? Levanta la mano, etcétera, etcétera. Es muy útil en cirugía ambulatoria y de odontología, y también en cirugía de niños, en pacientes discapacitados, gerontes, o sea, tercera edad. Generalmente en las edades extremas, los muy niños y los muy mayores son muy temerosos, muy temerosos. Bien. La sedoanalgesia es un estado reversible del estado de conciencia que es para realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos, ¿no? Diagnóstico, por ejemplo, un cateterismo, ¿no es cierto? Un cateterismo cardíaco, un cateterismo de la vesícula, para hacer diagnóstico de páncreas, etcétera, etcétera. Entonces, se utiliza mucho para eso, ¿ya? Y que tienen una cierta tolerabilidad, entonces se agrega a un sedante, un analgésico, y se combina. Entonces, cuando se combinan uno o dos fármacos, se pueden obtener varias reacciones, como es sumación de efectos, potenciación, agonismo, antagonismo, etc., ¿no? Entonces, los anestesiólogos manejamos los fármacos, ¿no? Y sabemos, ¿no? Cómo se combinan. Por eso es que nosotros tratamos de quitarle a ustedes la idea de que el anestesiólogo es un pata que anda poniendo ahí cosas para que otro lo vea, ¿no? Nosotros tenemos que manejar mucha medicina interna, farmacología, fisiología, fitopatología, nefrología, neumología, cardiología, medio interno, etcétera, para poder manejar estos pacientes, ¿no? Bien. Entonces hay varios niveles, ¿no? Entonces hay la sedación mínima, la sedación moderada, la profunda, y la más profunda de todo ya es la anestesia general que se usa en cirugía, ¿no? Ustedes escogerán de acuerdo a lo que necesitan, ¿no? Hay pacientes que solo necesitan una sedación, no necesitan analgesia, con un poco de anestesia local y se puede resolver el problema, ¿no? Aquí tenemos la clasificación, ¿no? La sedación mínima, entonces hay una respuesta normal, la vía aérea no se modifica, la ventilación no se modifica y la función cardiovascular no se modifica. Si aplicamos más fármacos, aumentamos dosis o combinamos más de 1, 2, 3, entonces ya pasamos a la sedación moderada, ¿no? Entonces el paciente no responde a un estímulo verbal o táctil. Levanta la mano, abre el ojo, cómo te llaman, etcétera, ¿no? La vía aérea no requiere intervención, el paciente va a seguir respirando normalmente. La ventilación será adecuada y la función cardiovascular será mantenida. Entonces, estos dos ámbitos son para el médico general. De aquí para acá ya es para el anestesiólogo, ¿ya? Pero en este nivel ustedes pueden hacer muchas cosas, ¿ya? Muchas cosas, ¿no? Cirugías pequeñas, biopsias, cateterismo, etcétera, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Un diagrama de la sedación, ¿cómo es, no? Ahí siempre se necesita valoración de la persona y luego se planifica el procedimiento. ¿Ya? Cuando se hace esa sedación y se va a hacer, siempre debe ir el paciente acompañado de una persona adulta. ¿Ya? Ya. Bien. Los objetivos, ¿no? Bien. Sedar a un paciente es un procedimiento que debe hacerse bajo estrictas medidas de seguridad para evitar una presentación de eventos adversos, ¿no? O complicaciones. Por eso hay que hacer una evaluación previa. No todos los pacientes se van a presentar para hacer esto. La mayoría sí, ¿no? Hay que hacer una buena evaluación, ¿no? Hay que verificar que tengan una buena vía aérea, que estén en ayuno, que estén en un estado físico. Ustedes van a aprender ahora
en la siguiente clase lo que se llama factor de riesgo, ¿no? Así como hay el riesgo cardiovascular, ¿no? Grado 1, 2, 3, 4 en cardiología que les han enseñado, en anestesia también hay no RQ, sino ASA 1, 2, 3, 4. Los pacientes ASA 1 y ASA 2, o sea, normales y con patología moderada controlada, pueden entrar al programa de sedación sin ningún problema, manejado por un médico general. ¿Ya? No se olviden. Si desean hacer una pregunta, pueden hacer en cualquier momento. ¿Ya? En el supuesto caso que yo no les escuche, bueno, usen el chat. ¿Estamos? Yo tengo 41 chats acá ya. Entonces hablábamos de la sedación mínima, o sea, la ansiolisis, ¿no? O sea, un paciente que le puede dar una pastillita una media hora antes, ¿no? De un ansiolítico y con eso lo puede manejar, una anestesia local pequeña y se arregla. Si es un procedimiento un poquito más grande, ¿no? O por ejemplo un cateterismo, sí pueden entrar a la sedación analgesia moderada, ¿no? Aquí ya hay una alteración de la conciencia inducida por medicamentos, o sea, un sedante que le puedes poner ya en este caso, siempre hacerlo con una vía. Nunca se atrevan a dar a un sedante sin vía, sobre todo cuando se dan estos procedimientos, ¿no? Entonces, una vía, poner un ansiolítico, ¿no? un clorazepam, o cualquiera de esos ansiolíticos, ¿no? Hay una alteración de la conciencia inducida por medicamentos, como yo les digo, ¿no? Un ansiolítico, ¿no? No se requieren intervenciones para mantener la vía aérea, porque ya hemos dicho que a este nivel no hay modificación de la respiración, ni del pulso, ni de la presión. ¿Ya? Hasta aquí todo está bien. ¿Ya? Todo está bien, no hay ningún problema. Bien, y una serie de procedimientos. Cuando la persona ya, el paciente está en esta situación de sedación consciente, al despertar o al terminar el procedimiento, el paciente dice que es una sensación muy especial, que es muy placentera, ¿no? Que se sienten como flotando, ¿no? Es como esos chicos que van ahí la noche a la calle de Las Pizzas, el día sábado, debe ser parecido, ¿no? Entonces se siente muy agradable, una sensación agradable, ¿no? Bueno, en odontología se utiliza mucho también, ¿no? En Estados Unidos se calcula que más o menos 35 millones de personas en el año dejan de ir al dentista por temor al dentista. Entonces ellos usan mucho lo que se llama la pseudoanalgesia, pero ellos lo usan con gas, ¿no? Con gas. El fármaco que utilizan es un gas. Ustedes acá lo tienen, le ponen una sonda, oxígeno y acá óxido nitroso. Entonces, fíjense, está con el ojo abierto, está sedado y está analgesiado, porque el gas tiene doble acción. Seda y tiene capacidad de producir analgesia, ¿no? Acá ya tienen, adulto, un equipo, ¿no? Y están haciendo la ciudad. Entonces, con esto han ganado mucho los odontólogos y los pacientes ya no tienen tanto miedo de ir al dentista. Es el equipo, ¿no? Esto se pone en la nariz como si fuera el doctor de nariz roja. Ajá, ahí lo tienen. Es una forma. Ustedes como médicos tienen que tener cultura, ¿ya? Y saber. Aquí una pseudoanalgesia para la señora que está de parto, está en trabajo de parto, ¿no? En trabajo de parto. Entonces, el gas le va a dar un estado de sueño, ¿no? Como flotar, y le va a quitar 70-80% del dolor de la contracción, ¿no? Este es el residente de anestesia que está controlando a la paciente de su trabajo de parto. Esto es una pseudoanalgesia, porque estamos usando un gas, óxido nitroso, que tiene acción sedante y tiene acción hipnótica y acción analgésica. En este caso es con un solo elemento, ¿no? En curación en quemados, pacientes quemados, le estamos dando una pseudoanalgesia. ¿Estamos? Acá hay un niño que tiene un problema, una fractura de coles, ¿no? Y esta es su mamá. Entonces evita ser hospitalizado y se le estamos dando una pseudoanalgesia. Este es el caso se use gas, ¿no? Los anestesiólogos también participamos haciendo sedación o control o monitoreo, porque yo les he dicho que el anestesiólogo no es un profesional que solo está metido en la sala de operaciones dando anestésicos, ¿no? Nosotros somos médicos intensivistas que en nuestro ámbito mayormente es la sala de operación.
El intensivista está en su cuarto, ahí en su unidad de cuidado intensivo, nosotros estamos en nuestro quirófano. Pero los conocimientos son prácticamente exactamente casi los mismos, ¿ya? Solo son en ámbitos diferentes. Acá con pacientes quirúrgicos, ¿no? Y acá con pacientes que tienen una patología también difícil, pero que no son quirúrgicos, ¿no? Bien. Entonces, actuamos también, por ejemplo, acá, ¿no? En una ambulancia aérea, acá hay un niño en una incubadora, acá hay otra persona, este es el anestesiólogo con su monitor, y está en un avión, ¿no? Haciendo un transporte de un paciente crítico, ¿no? Ahí lo tienen, ¿no? Entonces, aquí está el anestesiólogo, el enfermero, etcétera, y van a transportar a este paciente crítico con su monitoreo portátil, todo a base de baterías, y se hace el monitoreo mientras el vuelo, y se hace cualquier corrección, se puede hacer hasta masaje cardíaco, lo que sea, ¿no? Para recordarnos un poquito los analgésicos opioides, ¿no? Tenemos los alcaloides naturales del opio, los derivados semisintéticos del alcaloide del opio, o la oximorfina, hidromorfina, etcétera, la heroína. Esto se usa más que todo, no para sedación, sino se utiliza más para terapia del dolor. En otro momento, en otra clase, vamos a hablar de lo que es de terapia del dolor, ¿ya? Opioides sintéticos, ¿no? Nosotros usamos más para esto de la sedación, usamos los de la familia de los grupos de la fenilpiperidina. Usamos la beperidina, que es el demerol, y el fentanil, el sulfentanil, que son analgésicos de acción muy corta. 20, 30 minutos y el paciente se despeja. Por eso que son pacientes ambulatorios, ¿no? Pero hay que saberlos manejar. El procedimiento tiene que haber una buena evaluación y selección de pacientes. Determinación de lo que se llama ASA. ASA es la Asociación Americana de Anestesiología, que se usa a nivel mundial. ASA. Entonces, ASA ha clasificado a los pacientes de acuerdo a su riesgo. Los sanos, clase 1. Paciente que tiene una enfermedad, comorbilidad, pero está controlada, por ejemplo, un diabético hipertenso controlado, pero que hace una vida normal, es ASA 2. ASA 3, cuando ya hay una limitación, ¿no? de la vida por enfermedad, etc., ¿no? Tiene que haber un consentimiento informado, o sea, informar al paciente de qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuánto tiempo va a durar, cuáles son los riesgos, y el paciente tiene que firmar. El procedimiento se le debe practicar al paciente, ¿no? Explicarle bien detalladamente cómo desde el inicio al fin. La evaluación en el mismo día del procedimiento, determinando las funciones vitales. O sea, a pesar de que se le ha explicado 1, 2, 3 días antes, el mismo día que llega tiene que constatar que esté en ayuno, como si fuera una cirugía, y se le hace la determinación de los parámetros y se le coge una vía, ¿no? Ayer ya con 2 grupos, me parece, ya han hecho la canalización de la vía venosa, ¿no? Como le vamos a enseñar a todos. Ahorita acabamos de estar en un foro, en un Zoom con el decano, y ya estamos preparando cómo se va a hacer las clases y las prácticas para el próximo año presenciales, ¿no? Va a ser mejor porque no todo se puede hacer así por vía internet. Contar con todos los elementos básicos de reanimación, porque se les puede pasar la mano y sedarse, o hay pacientes que son sensibles a los narcóticos y pueden hacer una depresión, ¿no? Entonces tiene que tener elementos, ¿no? Conocimiento y dominio del manejo de la vía aérea y de la RCP. Vamos a tener una clase de reanimación cardiopulmonar y el manejo de la vía aérea, ¿no? Bien. Y tener un monitor, por lo menos, que nos dé ¿cómo se llama? El electrocardiograma, ¿no? Y la oximetría. Bien, hay un esquema simple. Por ejemplo, tenemos un paciente adulto de aproximadamente 70 kilos, ¿no? Entonces vamos a determinar sus funciones vitales de base. Señor, buenos días, ¿cómo está usted? Echa a la camilla, le ponemos la presión, el pulso, la temperatura, está usted en ayunas, etcétera, etcétera, ¿no? Parte de enfermería. Luego se le coteta un catéter venoso periférico en la vena del brazo. Siempre se debe poner en el brazo contrario al lado donde se va a trabajar. Si lo vas a hacer un cateterismo, vas a entrar por la arteria del brazo radial o mediana del brazo derecho, le vas a poner la vía en el brazo izquierdo, etcétera, etcétera, ¿ya? Luego ya pasamos a la parte de monitoreo y podemos usar, por ejemplo, en este esquema, midazolam 2 miligramos endovenoso, ¿no? Colocar en forma de bolo. No se debe poner más de 3 si el paciente es ambulatorio, como estamos diciendo. Si se requiere analgesia, ¿no? Por ejemplo, hay algunos procedimientos como la colonoscopía, sobre todo cuando van a ir muy arriba, se pueden poner dolorosas, ¿no? Se le agrega 1 miligramo, ¿no? Que viene a ser 1 mililitro de fentanil. Hemos dicho que es
un opioide, ¿no? Una fenilpiperidina, ¿no? Y esta se debe colocar muy lentamente a la vena por el suero, ¿ya? Y no olvidar el monitoreo seguido, ¿no? De la función respiratoria, la presión, la oxigenación, etcétera, ¿no? Y estar permanentemente con oxígeno nasal, ¿ya? Así no se deprima la respiración. Es mejor, porque siempre, usted sabe, vamos a asociar un sedante o un hipnótico más un opioide que es depresor respiratorio. Y por más que las ventilaciones disminuyan un poco, se espaceen un poco, si los pacientes son adultos, mejor poner una sondita de oxígeno como prevención. ¿Ya? Bien. Bueno, para recordar, aquí podemos tener un fármaco, ¿no? El midazolam, ¿no? Que es el grupo farmacológico de una benzodiazepina, ¿no? Es un sedante hipnótico. Su presentación es de 5 miligramos en 5 mililitros. Quiere decir que hay 1 miligramo en cada mililitro. Entonces yo les digo que deben poner 2 centímetros o 2.5. Siempre aplicar todo fármaco, sobre todo si son anestésicos, si son hipnóticos, si son sedantes, deben poner, se van poniendo, bueno, deben ser muy lentamente, ¿no? O en infusión hasta conseguir la acción sedante. ¿Ya? Ponerle un Volutrol y pasar. No superar más de 2.5 mililitros en ningún caso. No asociar ketamina u otro sedante anestésico, ¿no? Se puede usar anestésico inhalado como el Seborane, de uso exclusivo por el anestesiólogo. Entonces ustedes se quedan de aquí para arriba, ¿ya? No usen un agente anestésico. Déjenlo para nosotros. Algún signo de alarma, ¿no? Por ejemplo, hay signo de alarma, pues, disminución de la saturación de oxígeno, el pulso oxímetro empieza a bajar, empezamos a bajar de 98 a 95, 97, entonces ya quiere decir que hay un cierto grado de depresión respiratoria. Entonces, si no estaba con oxígeno, se le pone. Si estaba con oxígeno a 2 litros, le subes a 4. Y monitorizar, ¿ya? Medir la presión. Y si no, se suspende el procedimiento. Puede haber bradignia, ¿no? Como he dicho, porque ambos fármacos son depresores respiratorios. Retracción costal, si se empiezan a presentar estas cosas, son signos de alarma, ¿ya? ¿Ya? Retracción costal, subcostal o cervical. Presión sistólica menor de 90 o mayor de 160. Bradicardia menos de 60 latidos por minuto o taquicardia. Arritmias, extrasístoles, auriculares o ventriculares. Por eso que tienen que trabajar con un monitor, un pulso oxímetro con EKG. La sedación profunda hay una mala respuesta, ¿no? Entonces hay pacientes que con esta dosis, que hemos dicho de 2.5 miligramos, hacen una respuesta anormal y se deprimen muy rápido. Entonces deben, sobre todo los pacientes, o que tienen ayuno prolongado. Indicaciones, ¿no? Ya hemos dicho, los sedantes son usados en medicina moderna para procedimientos diagnósticos como son resonancia, tomografía, scan, etc., ¿no? Bien. Manejo médico general de especialistas, de otorrinos, cirugía plástica, oftalmólogo, ginecostretas, biopsias, puntos de oro, etcétera, etcétera, ¿ya? Urológicos, biopsia de testículo, cualquiera de esos procedimientos, ¿no? Se pueden hacer con este procedimiento, ¿no? Si su procedimiento le desean hacer los pacientes especiales, se deben acudir al anestesiólogo, ¿no? Entonces, si ya necesitan, ven que es un caso especial, mejor que llamen a un anestesiólogo y no se metan en problemas, ¿no? El procedimiento normalmente es bien superado. Siempre el paciente, una vez que termina el procedimiento, debe pasar a una sala de reposo. No estar echado necesariamente, puede estar en un sillón, eso que tienen ustedes en su sala donde ven televisión, recostado, y controlarle cada 15-20 minutos la presión, y si todo va bien, ya después de 2 horas puede irse, pero siempre acompañado de una persona adulta y responsable. ¿Ok? Lo que les habíamos dicho, ¿no? Si se presenta cualquier cosa, lo primero es suspender el procedimiento, si ya la cosa se pone más seria. Revalorar el estado clínico del paciente, si baja la presión, si baja la saturación, etc., ¿no? Dar oxígeno al 100%. Y dan farmacoterapia según el caso, o sea, soporte, ¿no? Si baja mucho la presión, aumentar el volumen del suero o dar algún hipertensor, ¿no? Si la cosa es agrava, pues estar preparado y saber hacer una reanimación cardiopulmonar si fuera el caso, ¿no?
Muy bien. Y un control, si eso se presentara, tener un control exigente. Ya mejor los pacientes en esos casos no deben ser mandados a su casa, sino deben ser internados. ¿Ya? Alta, hasta una buena respuesta de las funciones vitales y del estado de conciencia, ¿no? Preguntarle dónde estás, cómo te llamas, qué te han hecho, a dónde vives, con quién, etcétera. Entonces es un buen estudio de la capacidad cognitiva de la persona, ¿ya? Acompañado de un adulto responsable. Bien, entonces la forma como trabajamos los anestesiólogos actualmente, ¿no? Con sistemas de monitoreo, computadoras, etcétera. Y este es nuestro trabajo ahora, ¿no? No es un pata que está poniendo un petotal a otro pata para que lo pegue, ¿no? Y de vez en cuando le toma la presión, ¿no? Se trabaja con equipos de alta precisión, ¿no? Aquí detrás está el monitor es el monitor de ventilación y es el monitor de la función vital. Entonces nosotros estamos permanentemente mirando todo, ¿no? Y después también observando al paciente y por ratos observando cuáles son las travesuras que están haciendo los cirujanos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alumnos? Doctor, ¿me escucha? A ver, doctor, ¿cuáles son los riesgos de una sedación? Los acabo de decir, pues, los riesgos de una sedación, ¿no? Con eso, ¿no? El primero, que sean susceptibles y que a las dosis terapéuticas que se dan, los pacientes estén y se depriman. Entonces, lo primero que hay que hacer, detectarlo, ¿no? Si se presentan algunas de esas cosas, ¿no? ¿No? Que el paciente se duerme demasiado, tú le dices, hace así y no responde, entonces está deprimido, ahí ya se suspende todo, ¿ya? Y se da soporte. Esos son uno de los principales complicaciones que se suelen dar en estos casos, ¿no? Que los pacientes se ceden más de lo que se espera, ¿no? Y hay que actuar. Por eso hay que estar entrenado, hay que tener experiencia, hay que hacer empezar por dosis bajas, empezar con pacientes jóvenes, ¿no? De preferencia sanos, ¿no? Doctor, disculpe, ¿qué es el tema? No, ustedes no se preocupen por el tema. El asunto es que las 7, 8 teorías se dicten. Si se dictan primero la 1, después la 6, la 7, eso no tiene nada que ver usted. La cosa es que nosotros le dictemos todos los cursos. ¿Estamos? No hay problema. ¿Algo más? ¿Una pregunta más? Lo que pasa es que no, usted no se haga problema. ¿Cuál es tu preocupación de que esta clase estaba para el segundo semestre? Ustedes son así tubulares. No tienen que tener un par de... No parecen universitarios. Si yo dicto es por disponibilidad de tiempo, ¿ya? Entonces, tubular significa de que no tienen apertura, ¿no? Si yo dicto 3 clases, 2 del primero y 2 del segundo, entonces yo voy a tomar de las clases que dicto. No voy a tomar exámenes o preguntas de la clase que no he dictado. Si yo dicto 2 clases, de esos preguntas. Si dicto 3 clases, déjatelo. Si esta está programada primera, tercera o quinta, eso no tiene nada que ver. ¿Está claro? No sean ustedes tubulares. Ustedes dirán, no, pero eso está para diciembre y cómo nos va a tomar en la primera evaluación. No, yo tomo examen de las clases que se dictan. ¿Ya? Sea primera, quinta, sexta, no tiene nada que ver. ¿Algo más? Está todo claro, ¿verdad? Lo que quiero yo es que ustedes hagan ejercicio, ¿no? Que acostumbren a razonar, ¿no? Para ser médico estamos en un seminario los profesores para mejorar la educación de los próximos años y vamos a ser más exigentes, ¿no? Que el alumno sea proactivo, no sea pasivo, ¿no? Proactivo. Por eso a mí me gusta hacer las preguntas a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Renato. Ya, bueno, las medidas son chance de que si me escuchan o no me escuchan. Ahí acá dice Stephanie Pérez.
Disculpen, nos comunicaron que este tema es del segundo segmento, ¿no? Otra vez. ¿Cuáles son los riesgos de una sedación profunda? ¿Un paciente asmático que puede recibir sedación? Sí, el paciente asmático, Frank, puede recibir sedación, pero el asunto es hacer una buena evaluación previa, ¿ya? Entonces, si está haciendo una buena respiración, no está en crisis asmática, si tiene buenas funciones vitales, está en ayunas, no hay ningún problema, pero eso sí hay que tener mucho cuidado. Ya, puede recibir una sedación, no hay ningún problema, pero hay que evitar lo que se presente, ¿no? Manejar bien las dosis, hacer una buena evaluación, determinar bien los parámetros previamente, ¿no? Que su presión, su saturación esté adecuada y manejar la dosis de menos a más, ¿no? Ya. ¿Cuáles son los riesgos de una sedación profunda? Un paciente, ya otra vez. Disculpen, me informan por el interno que hubo un error en el tema. Siguen con el tema. Lo que pasa es que esta teoría está programada, siguen con la teoría que se programó. Ya, no hay más. A ver, ¿quién más? Sí me escuchan, todos me escuchan, me escuchan, me escuchan, me escuchan. Ok, ya, muy bien, me escuchan. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen, hagan preguntas. Ustedes tienen un terror a hacer preguntas, no sé por qué. Y eso está muy mal. Muy mal. Nosotros estamos para explicarle, para ampliarle, para apoyarlo, para ayudarlo. No estamos, el profesor no ha venido para jalar. ¿A mí qué acaso me pagan más porque yo jalo? No, yo lo que quiero es que aprendan, ¿no? Pero ustedes no preguntan, son pasivos, ¿no? Se sientan ahí a escuchar, Doctor, una chatean, pregunta. teléfono, ya. 2 días antes, sacan 10.5, ya sé, ya soy, ¿no? ¿Qué médicos van a hacer así? Ustedes tienen que elaborar, investigar, dudar lo que dice el profesor, ir a la biblioteca virtual. Ustedes tienen, en mi época no habían internet ni nada de esas cosas. Tenías que ir a arrancar los libros a la biblioteca. Ahora ustedes pueden leer de tu casa, de la combi, de la playa, donde estés. Están viendo ¿cómo se llama? El lagarto, no sé qué está ahora de moda, ¿no? Muy bien, bueno, si no hay más preguntas, ya les agradezco su presencia y con el grupo 3 nos vemos el martes, ¿ok? Gracias y hasta luego, ¿no? Chao.